Buenos días, jóvenes. Dios los bendiga. Es un gusto estar una vez más juntos, estar una vez más reunidos para poder de personal social. Pero antes de iniciar las clases, vamos a buscar la presencia del Señor. Así es que oremos un momento, por favor. Amado Señor y Dios nuestro, te damos gracias por tu bendición, por regalarnos un nuevo día, Señor, una nueva oportunidad para reconocer tu amor, tu misericordia, Señor, tu fidelidad. Bendice la vida de cada uno de nosotros, cada uno de estos pequeños, sus casas, sus familias, las personas con las que ellos vivan, Señor. Sean cubiertos, sean protegidos, bendito Dios. Suple nuestras necesidades, provéenos lo justo y lo necesario. Gracias por el tiempo que tú nos permites. En tus manos, Señor, nos entregamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Ahora sí. Vamos a irnos directamente al tema. Como les dije al inicio, hoy nos toca personal social, es decir, historia del Perú. Y continuamos nosotros en esa época importante, después de la Guerra del Pacífico. Es una etapa posterior a la guerra con Chile, donde el Perú buscó resarcirse, volver a empezar una etapa nueva en su vida. Después de haber quedado en la ruina por la guerra con Chile, el Perú procura retornar a la senda de prosperidad y de desarrollo. Se manifiesta con la aparición del segundo gobierno de Nicolás de Piérola. Así es que prestemos atención. Pero antes de hablar del segundo gobierno, vamos a escuchar un poquito más, o vamos a ver un poquito más el detalle de cuál es su nombre completo, dónde nació, y algunos datos también que son importantes en su biografía, en su historia. Atentos, por favor. Nicolás de Piérola. Recordemos un poquito de este personaje. José Nicolás Baltasar Fernández de Piérola y Villena nació en Arequipa el 5 de enero de 1839, apodado el Califa. Fue un político peruano que ocupó la presidencia del Perú en dos oportunidades, la primera de facto de 1879 a 1881 y la segunda de jure de 1895 a 1899. Según la opinión de algunos historiadores, es el más notable presidente peruano del siglo XIX, junto con Ramón Castilla. Fue el artífice de la reconstrucción nacional y quien inauguró la etapa llamada República Aristocrática, que se prolongaría durante las dos primeras décadas del siglo XX. Una vez culminado su mandato, se mantuvo alejado prácticamente de la actuación política hasta su muerte en Lima el 23 de junio de 1913. Como dijimos desde un inicio, vamos a hablar del segundo gobierno de Nicolás de Piérola, 1895 a 1899. Generalidades. Al terminar el segundo militarismo, las élites y el sector medio se organizaron en los partidos políticos bajo el liderazgo de Nicolás de Piérola, que era el Partido Constitucional Democrático. Con él se inauguró un periodo de gran estabilidad política y prosperidad económica, fundando con el respecto a la ley y la reinserción de las economías peruanas en el mercado mundial como exportador de materias primas. Entre ellas se exportaba el azúcar, el algodón, el cobre y el caucho. Con este gobierno también se sentaron las bases del dominio político de un limitado grupo de peruanos en una oligarquía
que se manifestó a través del renovado Partido Civil, que dominó el escenario político en las primeras décadas del siglo XX. Este gobierno se da después de la reconstrucción nacional, el cual culmina con la República aristocrática. Veamos ahora la guerra civil. La guerra civil resurgió gracias a la coalición nacional, el cual es el Partido Demócrata fundado por Nicolás de Piérola y el Partido de Unión Cívica o Unión Nacional, comandada por Nicolás de Piérola en contra de Cáceres, lo cual logró movilizar a sectores medios y populares en Montoneras, gracias a la carisma, personalidad de su líder y el apoyo de caudillos provincianos. Piérola entró en Lima el 17 de marzo de 1895 y tomó la ciudad. El enfrentamiento duró 2 días. Se luchó calle por calle y casa por casa. El sangriento resultado de la guerra civil fue 2.000 muertos. El cuerpo diplomático logró transar un armisticio, un cese al fuego lo que permitió que ambos contendores aceptaran el nombramiento de una junta de gobierno dirigida por el civilista Manuel Candamo. Este hombre hace unas nuevas elecciones generales, las que dieron una ligera ventaja a Nicolás de Piérola. En septiembre de 1895, Nicolás de Piérola asume el poder del Perú por segunda vez. Ahora, Nicolás de Piérola es conocido también como el Califa. Una vez más, en el poder, mostró una nueva faceta de su compleja personalidad. Su gran liderazgo personal sobre el pueblo hizo que se le llamara el caudillo democrático. Su gobierno inauguró una etapa de la gran estabilidad política. Hubo un irrestricto respeto a las leyes y se buscaron nuevas formas de concentración con todos los grupos políticos. Impuso orden en la administración pública, con los que se formó un Estado más eficiente, técnico y honesto. Llevó a cabo una política económica prudente y promotora de la actividad productiva. Obras y hechos de este gobierno. 1. Creación de la Sociedad de Recaudación de Impuestos, una especie de SUNAT en esta época, dirigida a organizar el sistema de recaudación de las rentas fiscales. Así, redujo el impuesto a los productos de primera necesidad, como el arroz, la mantequilla y otros, pero aumentó los de aquellos productos que calificó de los que sirven de placer o de vicio, como es el caso del alcohol y el tabaco. Se aumentó entonces el impuesto a estos dos productos en forma especial. Segunda obra. Fundó el estanco de la sal
con el propósito de crear los necesarios para el rescate de Tacna y Arica. Si bien es cierto, se extraía la sal para el consumo humano, era un mineral muy utilizado, al cual se le colocó un impuesto, y con este impuesto se trataría de recuperar los territorios de Tacna y Arica que el Perú había perdido en la guerra con Chile. Tercera obra. Crea el Ministerio de Fomento para promover el progreso económico del país. Estuvo a cargo del asunto de minas, industria, beneficencia e higiene y obras públicas e irrigación. Significa que este Ministerio de Fomento promovería el progreso del país en asuntos industriales, en beneficencia e higiene, y también en obras públicas que beneficiarían a la nación. 4. Adoptó el patrón de oro. Autorizó la acuñación de la libra peruana de oro. Hasta entonces el Perú tenía solamente la moneda de plata, lo cual cayó en la baja. Fue así que el 29 de diciembre de 1897 se ordenó la acuñación de moneda nacional de oro con el mismo peso y ley que la libra esterlina tenía. De esta manera daba una solvencia económica, primero de la moneda de plata, la libra peruana de plata o el sol de plata, y luego pasó a ser lo que fue conocido como la libra peruana o la libra peruana de oro. Esta libra peruana de oro, que fue creada por Nicolás de Piérola, equivalía igual a la libra esterlina, que también era de oro. A esto se le conoce con el nombre de patrón de oro. La construcción de los bancos y compañías de seguros mediante capital privado, como el Banco del Perú y Londres, la compañía de seguros RIMAC, etc. Hoy en día este banco, que nosotros estamos viendo en la imagen, todavía lo encontramos en la avenida Quilca. Y a la vez es una compañía de seguros que nosotros conocemos, ¿no? Que es la compañía RIMAC. Muy bien. Ahí tenemos el de Londres y cómo se ve hoy día acá en el Paseo de la República. Crea la Escuela Nacional de Ingenieros Civiles y de Minas de Lima. Hoy en día nosotros lo conocemos como la Universidad Nacional de Ingeniería. De esa manera es como la conocemos el día de hoy. Crea también la Sociedad Nacional de Minería, la Sociedad Nacional de Industrias y la Sociedad Nacional de Agricultura. Una asociación o una sociedad que unía todo el sector productivo en el Perú, que iba a luchar por los intereses de los productores. Transporte, comunicaciones, minas y etcétera, ¿no? Las industrias, todo lo que tenga que ver en este tipo de negocios. Se trasladó la capital del departamento de Loreto a Iquitos debido al apogeo del caucho, siendo Carlos Fermín Vizcarrat el más importante empresario cauchero. Es un material extraído de un árbol del caucho, ¿no? Así como lo vemos en la imagen, ¿no? Fue extraída por Carlos Fermín, ¿no? Está en la imagen. Este fue el mayor cauchero y el más importante del Perú, donde estudió bastante este beneficio y sobrevaloró este departamento. Tanto así
que su capital, la capital de este departamento, se convirtió en Quitos. La misión militar francesa a cargo del general Pablo Clements para reorganizar el ejército peruano. Dicha misión creó la Escuela Militar de Chorrillos, organizada en división de infantería, caballería, artillería e ingenieros. Tuvo como objetivo hacer de la milicia una carrera, porque, como decía Nicolás de Piérola, la milicia es una ciencia y hay que aprenderla. Por eso se le dio esta tarea a Pablo Clement, para que éste preparara a nuestro ejército peruano. Y para crear un ejército peruano tendría que usarse una buena escuela. De esta manera se creó la Escuela Militar de Chorrillos, la cual también vemos en el ejemplo, ¿no? No solamente creó a militares y la escuela, sino que se elabora un código de justicia militar y también se elabora la ley de servicio militar obligatoria. Los aspectos internos. El movimiento en Iquitos, dirigido por Mariano José Madueño en 1896, el cual intentó convertir a Loreto en un estado federal, solicitando su separación del estado peruano. Esta rebelión la contextualizamos en el despertar económico de la zona por la explotación del caucho y la difícil situación de los aborígenes, que eran utilizados brutalmente en la explotación de dicho recurso. El objetivo de Madueño no fue desconocer el gobierno de Piérola, sino combatir el centralismo que tenía abandonada a esta región, la región de Loreto. Este era su principal reclamo. También se produjeron huelgas en busca de mejorar la situación laboral. Entre ellas, la huelga de Vitarte en agosto de 1896, llevada a cabo por los trabajadores de la fábrica de tejidos de Vitarte, dirigidos por Emilio Mendoza. También se producen las huelgas de tipógrafos y de pasteleros. La sublevación de Huanta en septiembre de 1896, la que tuvo por causa de establecimiento el estanco de la sal. Para restablecer el orden se envió al coronel Domingo Parra. El aspecto externo. El gobierno chileno, debido a los problemas con Argentina, decide asumir la posición conciliadora con el Perú. Por esta razón, se envió al primer vicepresidente, Guillermo Willinghurst, rumbo a Santiago, a fin de acordar la realización del plebiscito. Se firma el protocolo Billinghurst-La Torre el 16 de abril de 1898 entre los plenipotenciarios de ambos países. Guillermo Billinghurst y el almirante José Latorre ratificaron de este protocolo en la Cámara de Diputados de Chile, la cual se aplazó constantemente, por lo que no pudo entrar en vigencia, y tendría a Chile en su poder, a Tacna y Arica, por un periodo mucho más prolongado. Por favor, haz un pequeño resumen del tema e ilústralo. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto.